El blog. Nos hemos puesto la chaquetilla. ¿Qué os parece el artilugio que me gasta Ryu? Y entonces apareces tú y me dices... Y se te pone el gesto ese que haces... La cruz. Nos vamos a Valladolid, equipo. Lo cierto es que no ha sido el mejor torneo para la mayoría de mis parejas, pero bueno, hemos pasado un rato divertido. Aquí lo comparto con vosotros y como siempre os digo, muchas gracias por estar al otro lado. Todos estos vlogs no tendrían sentido sin vosotros. Equipo, estamos de camino a Valladolid. Buenos días, por cierto, hemos salido hoy muy prontito. Alex, Aguado, Jaime en la cámara. Mirad que hay globos. Estamos yendo hacia Valladolid, bienvenidos al vlog. Tocaba vlog esta semana y tenemos torneo en Valladolid. Fijaos este solecito que tenemos tan rico. De hecho, venimos desde Madrid con este sol y el buen tiempo. Pero nada, ya he tenido llamadita de Carol desde allí que está diluviando. Así que esto es algo que viene pasando durante las previas, ¿no? Ha habido que traspasar de la zona outdoor a un club indoor. Está diluviando, así que no creo que empecemos a las 9:30, a ver realmente cuánto se alarga. Dan lluvia hasta las 10 y algo. Y eso es un poco una de las preguntas que os voy a lanzar. Pádel outdoor, pádel indoor, dejadme debajo en los comentarios qué opináis. Punto número 1, como juego, como espectáculo, y luego como espectadores. Y ahora os voy a decir algunos, veníamos hablando sobre eso. Os voy a dar mi opinión. Es verdad que yo tengo ya la opinión quizá un poco distinta porque lo vivo más desde dentro como parte del juego, del espectáculo, pero bueno, id dejándome cosas y ahora os voy contando. Bueno, pues muy bien, me he traído gorra, gafas de sol, crema solar. Bien, la vamos a usar muy bien, como veis. Diluviando, todo empapado, y se retrasa. De momento se va a retrasar al menos 1 hora y media. Así que vamos a buscar un sitio para desayunar. Que bueno, yo llevo en ayuno unas cuantas horas. Desde ayer a las 2, o sea que llevo unas cuantas horitas. Si eres de los que llevas ya en la comunidad bastantes años, habrás visto unos cuantos vlogs aquí, no sé cuántos van. Pero son ya unos cuantos añitos los que llevamos jugando en Valladolid. Y este es el primer año, de hecho, que no se ha jugado en Ciudad de la Raqueta, que era el club típico donde se jugaban las previas. Muchos partidos de cuadro también se jugaban allí, aunque lo que es la parte final siempre se ha jugado aquí, y tengo que deciros que es uno de los sitios más bonitos en los que jugamos durante todo el año, pero claro, tiene cosas como estas. Ahora lo cuento. Y entonces apareces tú y me dices... Y se te pone el gesto ese que haces... La cruz. Como diciendo, no copiar. Hola, Felipe. Muy bien, Manu. Aquí en Valladolid. En Valladolid estamos. Ryu, ¿vas a grabar a alguien hoy? No, poco. ¿A quién grabas hoy? Hoy tengo a Lucía, tengo a Maxi, mañana a John, grabaré algo también a Carol y no sé, lo que vaya. ¿Y falta un solo? ¿O está Un aquí solomillo. solo? Cuidado. No, está ahí. Hasta aquí. ¿Cómo me cuido? Un ¿Cómo me solomillo. cuido? ¿Cómo me cuido? Bueno, ya estamos dentro. Son 10 menos 10, teníamos que empezar 9:30. Es lo que os decía antes al inicio. Al final, bueno, aspectos positivos, ¿no? Lógicamente que tiene esta localización y jugarse outdoor. O sea, es espectacular. El enclave aquí en la plaza es increíble. Pero, o sea, que podéis estar tomando algo, entrar, ver el pádel, me parece espectacular. Pero claro, estamos expuestos a esto, a que se juegue, no se juegue. Paramos por la lluvia, ahora tienen que colocar y secar todo. Es que, mirad dónde estáis apoyados. Hola. Esto es un banco de la plaza. O sea, estamos integradísimos en la plaza. En definitiva, los torneos outdoor tienen esa parte chula de cambiar las condiciones, también favorece que otros jugadores puedan llegar a rondas finales porque se adapten mejor. Tienen la magia de estar aquí metidos en un enclave que sería totalmente imposible en el caso de cuando jugamos en pabellón, estás como aislado de todo lo que hay fuera. Pero sí que es verdad que, claro, tienen estas cosas de, bueno, lo primero, se pasa calor. Aquí en Valladolid, viendo un partido a las 12, 1, 4 de la tarde pega.
Y bueno, luego tiene estas cosas que en lugar de jugar 9:30 como teníamos previsto, pues probablemente juguemos a las 12. Y eso hace también que los partidos se vayan retrasando. Bueno, a nivel deportivo es más complicado el ajustar y llegar a la competición perfecto. ¿Tienes de la pista? Sí, ¿Cómo está? empapada. Y son las 10. Está empapada. Están con lo que es un ventilador, un secador. Sí. Y encima del secador tienen puesto lo que son unas telas blancas para que abarque toda la pista. Pero está empapada. No te han dicho ahora, ¿no? No, tiene pinta que hasta las 11 no empezamos. Mínimo. Tiene pinta porque está muy mojado todo, está muy mojado. Sala de jugadores, ¿qué os parece? Que es eso, es lo que os decía, ¿eh? Estamos integrados totalmente en... Aquí calentamos en la plaza. Nada, está muy chulo. A ver si nos da un respiro. Seguimos esperando, equipo. Son 10:20. La verdad que estamos muy aburridos. Porque claro, está esto lleno de... O sea, estamos o que nos sentamos a tomar cacharrillos y se nos va la mañana. Por lo menos de lunes a viernes. De lunes a viernes mi dieta es impecable. El fin de semana se me va un poco de las manos a veces, como todo hijo de vecino. Pero escucha que nada, que esto sigue alargándose. Tenemos además un montón de partidos durante el día porque tenemos a Carolina 9:30, tercero de la mañana, bueno, teníamos. Tercero de la mañana es la Portu, por cierto. Portu, cuartos de final. No viajo a un torneo y metéis cuartos. Fer, Mela y tú. Enhorabuena, pero me siento celoso. Por la tarde ha metido pase a cuadro, ya está en cuadro Fermosel. Enhorabuena. Deciros que en Marbella, que no sé si lo comentamos, también se metió Mario. Y bueno, estamos. Bueno, en Toulouse también metió Mario. Sí. ¿Cómo está el equipo en Gerard Padel? No sabéis lo contento que me pone que vayamos ahí ya cogiendo inercia. Yo os tengo que contar cosas, tengo que haceros un blog destinado solamente a la Academia MM, que está también creciendo mucho y que es que no ha habido otra manera. O sea, yo no quería montar academia y al final he tenido que montar una academia porque no nos da la vida. Como le va a pasar a Ryu, va a tener que montar una agencia. Este tío no para de grabar gente. Pero bueno, nada, esas cosas os cuento. Que seguimos ahí, ya ha salido el sol, yo creo que en una horita o así, de las 9:30 creo que arrancaremos a las 12 y a partir de ahí arranca el día, ¿vale? Seguimos. ¿Sigues aquí? Estoy en directo en TikTok. Ah, sí. Cuidado, ojo. Esto es lo que estás haciendo. Estamos aquí en directo. Si te hacía hablar, pierdes. No, aquí puedo hablar. Aquí puedo hablar. Aquí estoy hablando. Estoy haciendo un directo cafetero. Mira, te voy a ganar. ¿Esto es lo que hace este tío? ¿Y este tío dice que trabaja? ¿Se sienta a tomar un café? Sí, aquí hay un amigo tuyo. Está y mientras tanto la gente... Está Julián, otro que dice que trabaja y no trabaja. Julián, trabaja, hombre. Trabaja, hombre. Te la corto. No cortes. No cortes, hombre. ¿Qué le ha pasado al césped? Pero mira aquí, Opa. ¿Qué os parece el artilugio que me gasta Ryu? Que tiene un pedazo de objetivo. Aquí de espera en espera y esperando al partido de Maxi. ¿Estás haciendo alguna foto que otra, no? Algunas que otras, sí. Os hago actualización mientras esperamos. Lo primero nos hemos puesto la chaquetilla para empezar a refrescar. Jaime bien, ha perdido el primero, 7-5, va 4-3, teóricamente sacando para el 4-4, apretado. La Portu ha perdido al final 6-4 el segundo. Y ahora mismo está jugando Vela y después irá Coello, así que bueno, vamos a ir de un lado para otro. Vamos a ver qué pasa, ojalá que se vaya al tercero. La verdad que es un partido muy competido, mucho viento aquí, sol y viento, así que bueno, pues unas condiciones como para tener que agarrarse y... es súper competido.
equipo de vuelta a la plaza de Valladolid. No hemos ganado ni uno hoy. Hemos perdido los 3 partidos. Juega ahora Tapia y Coello. He estado ahí un rato con ellos antes de entrar a la pista, que por cierto, la verdad es que el público vallisoletano está súper volcado con Arturo, como es lógico. Pero bueno, nada, vais a ver de nuevo a la pareja en cuestión, con un Tapia recuperado. Y bueno, espero que lo disfrutéis. Luego la gente está como loca. Y nada, veremos un poquito del partido y yo me iré para casa. No creo ni siquiera que pueda verlo terminar, porque mañana todos los que han palmado hoy entrenan. Así que mañana tenemos entrenamientos desde primerita hora de la mañana en Madrid, en la academia. Os saco unas últimas tomitas y nos marchamos.